Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 4, la epístola que Pablo escribió a los romanos. Vamos a leer en el versículo 18 al 21, y el libro de Génesis, primer libro de la escritura de Moisés, Pentateuco, la Torá. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Primero vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 4, y luego, hermanos, nos vamos al libro de Génesis en su capítulo 15, donde el Señor nos va a dar la palabra esta mañana. Escuchen bien lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 4. Él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Escuchen bien, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya, aleluya. El libro de Génesis en el capítulo 15, en los versículos 5 y 6, también hablando de Abraham. Escuchen bien. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre mío. Gracias porque nos permite, Señor, escudriñar en tu palabra, Dios mío. Pero cuando nos metemos de lleno, Señor, en la dimensión espiritual, donde el Espíritu de Dios nos inspira, mi Señor, a través de tu palabra, encontramos la fuente de la revelación perfecta. Creemos, Señor, que esta mañana, Señor, tú tienes para nosotros una palabra llena de poder espiritual. La queremos recibir ahora mismo, mi Señor, en el fluir de tu Santo Espíritu bajo los cielos abiertos de bendición, mi Señor, bajo el clamor de un pueblo que no cesa de clamar. Este pueblo, mi Señor, que no solo de labios te honra, sino que nuestro corazón está cerca de ti, mi Dios, porque te adoramos ciertamente, te buscamos ciertamente, te anhelamos ciertamente, tenemos sed del Dios vivo ciertamente. Todas nuestras expresiones son de adoración para ti. Danos tu palabra esta mañana, mi Señor, y transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que pensemos bien en las declaraciones que acabamos de leer. Parte de la Escritura fundamentales y poderosas en cuanto al ejercicio de la fe. Pablo está buscando una enseñanza en el libro de Romanos acerca de la fe. Y por supuesto que Abraham es paradigma de fe, es enseñanza de fe para nosotros. Pero quiero contarles antes una anécdota para que nosotros podamos entrar de lleno en este mensaje. Alonso Quijano, un hombre, un joven, muy idealista, obsesionado por los aviones, fascinado por los aviones. Un hombre que le gustaba todo. Él se quedaba extasiado cuando pasaba un avión, se quedaba así extasiado con la boca abierta mirando qué pasaba hasta que se perdía en el horizonte. Y miraba y estaba tan emocionado que coleccionaba avioncitos de plástico, tenía modelos de aeroplanos, pero nunca se había subido a uno, jamás. Entonces un día se fue a una librería de la ciudad, y encontró un libro muy interesante que decía: aprenda a pilotear un avión en 7 fáciles lecciones. Escuchen, aprenda a pilotear un avión en 7 fáciles lecciones. Él lo compró, imagínense cómo no. Enamorado de los aviones, obsesionado por los aviones, así que dijo: este libro es para mí, y lo compró. Era barato, una librería así antigua, así que él compró ese libro. Pero dijo: bueno, pero ¿y qué? ¿Yo qué me gano con esto? Yo quiero ir me voy al aeropuerto a ver qué puedo hacer. Y se fue al aeropuerto y llegó allá, y de repente vio una avioneta ahí que estaba abierta, y dijo: bueno, yo me voy a subir en esta avioneta. Y entonces abrió el libro, y cuando estaba sentado ahí en el lugar del piloto y se puso todas las cosas y se dio cuenta que estaba la llave y todo para encender la avioneta, dije: voy a seguir las instrucciones de este libro. Dice: primera lección, encendido.
Él mismo vio, claro, encendió el motor. ¡Wow! Y sí, para su sorpresa, ahí estaba la llave, él empezó a obedecer el manual y ese motor rugió con potencia, empezó a moverse las hélices de la avioneta, así que wow, ya pasé la primera lección. Segunda lección, arranque. Conduzco el avión hacia la pista y él empezó a hacerlo y con los pies empieza a mover los pedales para la dirección deseada y él seguía las indicaciones tal como estaban y estaba emocionado, estaba montado por primera vez en un avión, en una avioneta y él mismo la estaba piloteando aunque jamás antes había tenido ningún tipo de experiencia así. Tercera lección, despegue. Así que él aceleró, así como decían las instrucciones del libro. Él solo leía el libro y hacía, leía el libro y hacía, y aceleró con todo y empezó a alar hacia atrás la palanca y de pronto la nave se levantó y empezó a sobrevolar por los aires y él estaba emocionado. Él estaba feliz, eso subía y bajaba, daba vueltas y él miraba la lección y cómo hacer una vuelta, cómo hacer un giro, y eso daba vuelta por allá, todas las cosas. Estaban todas las demás instrucciones, la cuarta era cómo hacer diferentes funciones de los instrumentos de navegación, la quinta los principios básicos de la aerodinámica, la sexta el reglamento de vuelo, en fin, la séptima las señales de la torre de control, así que él estaba feliz, nunca antes había tenido una experiencia así que él daba vueltas y daba vueltas, pero 3 horas estaba en el aire cuando empezó a notar que se le acababa el combustible, así que dijo, bueno, ni modo, ya voy a tener que aterrizar, así que voy a buscar ahora la instrucción de cómo aterrizar. Y empezó a buscar y no aparecía y decía, wow, empezó a sudar y empezó a sentir nerviosismo porque no encontraba las instrucciones y de pronto dice, oh, para aterrizar, empezó a buscar en el índice y decía, al final decía para aterrizar, oh, gracias a Dios, sí, aquí están las instrucciones sobre cómo aterrizar, así que abrió el libro en la última página y decía, para aterrizar, adquiera el segundo volumen de este libro. Mis queridos hermanos, ¿saben una cosa interesante? Nosotros hemos aprendido bastante acerca del primer volumen. Instrucciones de cómo vivir una vida espiritual, instrucciones de cómo aprender acerca de las doctrinas, instrucciones teológicas, instrucciones de práctica de vida, instrucciones de muchas cosas, pero mis queridos hermanos, ¿cómo nos cuesta saber aterrizarlas? ¿Cómo nos cuesta aprender a vivirlas? Yo puedo preguntarte muchas cosas acerca de la doctrina cristiana, alguna cosa me vas a responder tú, de acuerdo a tu punto de vista, de acuerdo a lo que te han enseñado a través de tu vida espiritual. A lo mejor algunos tienen muy poca experiencia, a lo mejor otros tienen bastante experiencia, ya tienen mucho conocimiento. Conocemos entonces de doctrina, conocemos el volumen, conocemos el pasaje, sí. Lectura número 1, lección número 1 acerca de esto. Lectura número 2 y etcétera, y conocemos muchas cosas, pero nos cuesta aterrizar, no sabemos cómo aterrizarlas. ¿Y cómo vives tú tu vida cristiana? Tiene una cosa lo que sabes, otra cosa lo que vives. Una cosa es lo que dice la Escritura y que has aprendido a través de la vida y que quizás has leído muchas veces la Escritura, muchas veces has leído esta palabra, pero otra cosa es tu experiencia de vida. Otra cosa es cómo haces para que eso se convierta en una realidad para ti. Y seguramente vas a tener que adquirir el segundo volumen de cómo aterrizar. ¿Cómo aterrizar estas cosas? ¿Cómo hacer para que esto se convierta en una realidad para mí? Mire, ¿cuántas veces hablamos de fe en las iglesias? A ver, ¿cuántas veces? Casi cada semana hablamos de fe. Nos definimos nosotros como creyentes. ¿Quién es un creyente? El que cree. Entonces, partimos de ese hecho. Hablamos de fe. La siguiente pregunta sería, ¿vivimos por fe? ¿Aplicamos ese conocimiento en nuestra vida? Pocas veces. Pocas veces. Y Pablo escribe a los romanos, la mejor declaración doctrinal de Pablo, que fue la inspiración que el Señor le dio en el libro de Romanos. Él empieza diciendo cosas impresionantes como que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él necesita ir llevando en un hilo conductor a todos los que están leyendo, específicamente de manera original a la gente de Roma, pero a través de ellos a toda la gente cristiana de toda la historia, para que podamos entender el sentido de la salvación. Y él quiere primero mostrar la naturaleza del hombre, pecador. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, así que para que no simplemente te saques de ese lugar, la verdad es que él dice, no, es que no hay ni uno solo. Entonces, ¿qué necesitamos? Es la condición que nos está describiendo Pablo en el libro de Romanos. ¿Qué necesitamos? Y es cuando nos lleva al sentido de la justificación por la fe.
Cuando llega el capítulo 4, cuando llega el capítulo 5, nos está hablando acerca de la justificación por la fe. Entramos de lleno en otra dinámica. Entonces Pablo tiene que buscar a alguien que nos enseñe acerca de la fe, que a través de su historia nos pueda mostrar a nosotros y qué significa esta fe, cómo aterrizo esta fe. Porque Pablo me dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque Pablo me dice que el justo por la fe vivirá. Pablo me da afirmaciones clarísimas acerca de lo que significa la fe. Somos salvos por fe. Y esto no es un don de nosotros, no es un don de Dios, mejor. No es de nosotros, sino un don de Dios. La salvación por gracia. Mis queridos hermanos, eso lo conocemos nosotros, pero ¿y cómo lo vivimos? Entonces nos lleva a la figura de Abraham, recordando los pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Génesis. La persona adecuada es Abraham. Y Abraham, déjenme decirles que distó mucho de ser un hombre perfecto. Hubo ocasiones en que confió más en los egipcios que en Dios. Incluso mintió diciéndole a Faraón que su esposa era su hermana. Pero Abraham tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escuchen bien, creyó Abraham a Dios. Escuchen, hermanos, ¿tú crees en Dios? Ya hay como 10 aquí que más o menos están creyendo. ¿Tú crees en Dios o no? ¿Le crees a Dios? Porque hay una diferencia grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Y aquí está la diferencia, mis queridos hermanos. La verdad, hay multitudes de personas, hay millones de seres humanos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Muchos dirán, a mi manera, yo lo creo a mi manera, yo simplemente lo veo de una forma, así creo que es Dios. Pero creerle a Dios, creerle a su palabra, creer que de acuerdo a lo que Él nos ha dicho, así debemos vivir, ahí entramos en otro problema. Resulta que Dios le dijo a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo. Ahora imagínense ustedes, el Señor hasta le cambia el nombre a Abraham. Abraham, padre enaltecido, le cambia por Abraham, padre de multitudes. Así que cuando Abraham se presentaba con alguien, le decía, ¿cómo es tu nombre? Abraham. Oh, ¿tú eres padre de multitudes? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Espérate un momentito, esto no concuerda. Dios ha dicho una cosa, pero tu realidad es otra. Escúchame por favor esta mañana, hermano y hermana. Dios ha dicho una cosa, tu realidad es otra. ¿Y entonces qué hacemos ahí? Si yo me llamo Abraham, yo soy padre de multitudes. Es que Dios lo dijo. Wow. Dios le prometió a Abraham descendencia. Dejó su tierra para ir a una tierra desconocida y no le nació el hijo. Triunfó sobre la hambruna y seguía sin tener hijo. Vino su sobrino Lot y se fue y todavía no tenía hijo. Tuvo sus encuentros con ángeles y con Melquisedec y todavía no tenía hijo. Pero entonces ya Abraham tenía 99 años y Sara andaba por ahí más o menos. Como algunas se quitan la edad, digamos que tenía como 90. Pero vivían, imagínense ustedes, hermanos, ya no eran un par de jovencitos. Se sentaban a mirarse el uno al otro y como que, wow. Él se le cayó el pelo, a ella se le cayeron los dientes. Y bueno, pues ni modo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se acaba la esperanza. Entonces no hay esperanza en ese momento. Y sin embargo, dice la Escritura, Abraham creyó de todas maneras. Esperanza contra esperanza. Decidiendo vivir, no con base en lo que él podía hacer, sino con base en lo que Dios dijo que haría. Ese es el mensaje de esta mañana para tu vida. Es el mensaje para tu vida. No con base en lo que yo puedo hacer, no con base en mis posibilidades, no con base en mi fuerza, en mis habilidades, sino en lo que Dios dijo que él haría. Y eso cambia toda la perspectiva. Porque ellos habían escuchado a Dios y en su mente de ellos tenían algo. Dios dijo que nos daría una descendencia. Dios dijo que yo sería padre de muchedumbres. Y Dios lo dijo. Entonces, esto cambia todo, hermanos. Por eso es lo importante de nosotros llegar a ese punto. Ya Abraham estaba dando gracia por lo que vendría, antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. Pablo no dice que Abraham creyó en Dios, como les acabo de decir, sino que le creyó a Dios. Entonces, aquí, mis queridos hermanos, es que nosotros podemos decir, bueno, sí, yo creo. La mayoría de nosotros lo podemos decir. Pero
creer en esperanza contra esperanza? ¿Alguna vez has hecho eso en tu vida? ¿Alguna vez ha sucedido algo en tu vida que tú decías, eso es imposible que hubiera sucedido por medios humanos? ¿Alguna vez te ha pasado una experiencia así o no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí todos me miran como que yo no sé de qué está hablando. Esperanza contra esperanza. Hermanos, wow. Porque en aquel momento todo se había agotado. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Mira, esperar que la realidad de Dios supere tu propia realidad. ¿Me hago entender? Vamos al escenario. ¿Cuál es la realidad? Un anciano al lado de una mujer estéril que no pueden tener hijos. Escuchen, esa es la realidad. Aquí no estamos mintiendo acerca de la realidad. No estamos negando una realidad. Estamos afirmando una realidad, pero afirmando que hay otra realidad mayor que el Señor ya la dijo. Realidad. Un anciano al lado de una mujer anciana, los dos estériles. Palabra de Dios. Serás padre de muchedumbre. Mira las estrellas, se la puede contar. Mira las arenas del mar. Así será tu descendencia. ¿A qué le creo? ¿A qué le creo? ¿A lo que veo o a lo que espero de parte de Dios? ¿A qué le creo? ¿A qué le crees tú entonces? ¿Cuál es tu camino a seguir? ¿Por dónde sigues tú? ¿Lo que tú crees, lo que tú estás viendo, tu propia realidad, o lo que Dios dijo que haría? Porque ahí es donde cambia la perspectiva de todas las cosas, hermano, en el sentido de la fe. Veamos varios ejemplos. Gedeón, realidad, 300 hombres para pelear contra 135,000 madianitas. ¿Cómo ves esa realidad? ¿Cómo observas tú esa realidad? 1 contra 450 cada uno aproximadamente. 300 contra 135,000. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Realidad? Estamos en desventaja. ¿Realidad? Vamos a perder, no hay nada que hacer. Palabra de Dios. Ve con esta tu fuerza, porque yo soy el que te envío. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? Miremos otra realidad. Muros inexpugnables, guerreros feroces, la ciudad de Jericó imposible de destruir. Esa es la realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Camina alrededor de ella y cuando lance gritos de guerra, los muros van a caer. ¿A quién vas a creer? Escúchame, estás confrontando tu realidad con la palabra de Dios. Estás confrontando lo que estás viendo con tu sentido frente a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿A quién le vas a creer? Ese es el problema, que no aterrizamos nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. Que queremos nosotros seguir viviendo de acuerdo a lo que vemos, pero no de acuerdo a lo que esperamos en el Señor, porque Él lo dijo. Realidad. Lázaro está muerto. Esa es la realidad. Está sepultado, está metido en un sepulcro hace 4 días. Palabra de Jesús. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿A quién le creemos? ¿Se dan cuenta ustedes cómo se contrasta esto? ¿Cuál es la realidad que hoy tienes que mira, piensa por un momento esto, hermano y hermana. Hoy, ¿cuál es esa realidad que tú quieres que sea superada por una palabra de Dios? ¿Cuál es la realidad que tú tienes esta mañana que tú quisieras que no fuera más, sino que fuera superada esta mañana por una palabra que venga directamente del Señor para tu vida? ¿Habrá alguna realidad así en tu vida esta mañana? ¿Habrá algo que tú quieras de parte de Dios? No parece que no. Gloria a Dios, aquí todos están santificados, purificados y ya exaltados y van directo al camino al cielo. Hay momentos en los cuales la realidad que contemplamos no se parece a lo que Dios dice. Y es allí donde tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Parece imposible, pero Dios lo dijo así. Si Dios lo dijo, entonces así será, porque basta su palabra. Pero escúchame atentamente. Yo no te estoy diciendo que solo creas en lo que tú dices, sino creas en lo que Él dice. Yo no te estoy diciendo que solo creas en lo que tú declaras o decretas. No, te estoy diciendo que creas en lo que ha salido de la boca de Dios directamente. Hay momentos en los que tenemos que cerrar nuestros ojos naturales para poder ver lo que no vemos con los ojos abiertos. ¿Con qué compararás al reino de los cielos? Dijo Jesucristo. Él está dando una enseñanza para todos los que lo rodean en ese momento. Hace un impresionante anuncio del reino. Escuchen bien, el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, empieza a anunciar el reino. Viene Jesús detrás. Él está anunciando el reino de los cielos. ¿Con qué lo compararás? Piensen ustedes la imagen que tenían en ese momento. ¿Qué será el reino de los cielos? ¿Cómo será ese reino? Algo impresionante,
algo de una dimensión estratosférica, algo que ni siquiera puede caber en nuestra mente, algo realmente poderoso. ¿Con qué lo compararás? ¿Y qué dice Jesucristo? Saca una pequeñitita semilla de mostaza y dice, con esto. ¿Cómo? Pero lo que veo no se parece con lo que se anuncia. Lo que estoy viendo no se parece con lo que está diciendo el Señor. Porque esa pequeña semilla que es insignificante empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y se convierte en un grandísimo árbol donde los pajaritos vienen a posarse. Y la forma como Dios proyecta su creación es maravillosa, hermano. Porque Él no solamente ve una semilla, Él ya ve un árbol frondoso. Él no solamente ve hombres y mujeres que viven sin propósito, Él ve mujeres y hombres transformados por su poder, guerreros valientes que vencen en sus batallas. Él no te ve a ti como una persona destruida y acabada, Él te ve a ti como un salvo, listo para ir a los cielos. Él no ve a la gente como insignificante o vil, no. Él escoge lo que el mundo desecha, lo vil del mundo y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Él no ve a su pueblo esclavo para siempre, no. Él ve un pueblo que camina en victoria hacia la tierra prometida. Él no ve a gente indefensa a manos del enemigo, jamás. Él ya venció al enemigo y ahora nos ve a nosotros como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, etc. Entonces, si eso es lo que ve Dios, te pregunto esta mañana, ¿y qué ves tú? Si eso es lo que ve Dios, ¿qué ves tú? ¿Sigues mirando todo con ojos naturales? ¿Sigues mirando todo bajo la superficialidad de lo que ves con tus sentidos? Mire, hermanos, Abraham se miraba su cuerpo y decía, pero por favor. Dice la Escritura, claro, dice, estaba casi como muerto. Tenía un pie en la lápida. Dice, o sea, se mira al espejo y dice, pero padre de muchedumbre, aquí no parece esto. Casi como muerto, dice la Escritura. De casi 100 años, volteaba a mirar a su mujer, peor, estéril, anciana. Entonces, una cosa es lo que veía Abraham, pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Dice, sin embargo, que no se debilitó en su fe. Escuchen, no se debilitó en su fe, ni tampoco dudó en incredulidad por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Hermano, qué diferencia. Qué manera de mirar las cosas, qué manera de proyectarse bajo la palabra y la promesa del Señor. Escuche, yo no estoy diciendo que crees una propia realidad, una fantasía. No te estoy hablando de fantasías. No te estoy hablando de que tú mismo empieces a pensar en cosas. No, estoy hablando que el Señor ha hablado, que su palabra es poderosa y es real, y que toda palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir, hermano, se va a cumplir si la crees. Por eso es tan importante esto. La visión, la proyección. ¿Recuerdan ustedes Elías diciéndole a su siervo, ve a mirar a ver si hay nubes? Y cuando viene el siervo le dice, una pequeñita nube como el tamaño de una palma de una mano. Listo, ahí está. ¿Saben qué? Elías no veía una pequeña nube. Elías decía, viene un aguacero de grandes dimensiones. Y eso es una forma de mirar las cosas de una manera diferente. Porque lo que parece insignificante con los ojos de la fe se ve diferente. ¡Wow! Pero hermanos, nosotros nos quedamos estancados en nuestro avance de la fe. ¿Saben qué creemos nosotros? ¿Saben qué creemos de verdad? Lo que dice la Escritura en cuanto a lo que ya pasó. Eso lo creemos. ¿Tú crees que el Señor Jesús abrió los ojos de los ciegos? ¿Lo crees? Bueno, como 5 personas ya lo van creyendo. Estamos avanzando, hermanos, en esto. No sé si estamos despiertos esta mañana o no. ¿O me están ayudando o no me están ayudando? ¿Están escuchando o estamos dormidos? ¿Ustedes creen que Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba, sí o no? Ahora sí. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Ustedes de verdad creen que Jesucristo sanó a los leprosos? ¿Que levantó a los paralíticos? ¿Que liberó a los endemoniados? ¿Ustedes creen que lo puede hacer hoy? Ahí está, hermano. Ahí está la diferencia. Porque no podemos quedarnos en una fe que pasó, en una fe de lo que algún día sucedió. Oh, sí, Dios es poderoso, era poderoso. Jesucristo era poderoso en aquel tiempo sanaba a los enfermos, en aquel tiempo liberaba a los endemoniados, en aquel tiempo daba la vista a los ciegos, pero hoy se debilitó. Ya no tiene poder, ya no es tiempo de milagros, dicen muchos. Ya es imposible. ¿Por qué?
¿Por qué? Hermano, si nosotros seguimos teniendo una fe del pasado, entonces, ¿cómo hacemos para que eso obre en nuestro día hoy? ¿Cómo hacemos? ¿De verdad tú crees que Dios puede sanarte hoy? ¿Tú crees que Dios puede liberarte hoy? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy? Aleluya. Hermanos, yo no porque entiendo obedezco, sino porque obedezco termino entendiendo. ¿Recuerdan ustedes a este hombre que trajo a su hijo endemoniado? Piensa por un momento el sufrimiento de un padre que ve como su hijo todos los días está dominado por algo que lo está abrumando y él siente que no puede hacer nada. Su hijo está lleno de llagas, está lleno de heridas y de golpes. Su padre ya no tiene casi la menor esperanza. Y entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, busquemos a Jesús. Pero Jesús está, ¿recuerdan ustedes ese pasaje de la Escritura? Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Entonces le trae a los discípulos a su hijo. ¿Y qué pasa con sus discípulos? No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. El hijo sigue siendo igual, sigue estando igual. Así que el padre dice, otra vez venció la enfermedad. Otra vez venció el enemigo. No decimos eso muchas veces. Pero yo ya fui a la iglesia cuántas veces y sigo en las mismas. Pero he escuchado cuántos mensajes y sigo igual sin cambiar. Porque otra vez venció la debilidad, otra vez venció el desánimo, otra vez venció la enfermedad, otra vez venció el enemigo en mi vida. ¿Se dan cuenta de la perspectiva, hermanos? En aquel momento, él parece que empieza a perder la esperanza. Así que cambia el escenario. Jesucristo llega. Y entonces empieza un diálogo con Jesucristo. Miren lo que dice el hombre. Si puedes hacer algo, escuchen lo que dice. Si tú puedes, Señor Jesús, porque estos, tus discípulos, nada. ¿Será que tú? Si puedes hacer algo, Señor, por favor, ten algo de misericordia con nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. El hombre está diciendo, mire, nuestra familia está suplicando, necesitamos ganar algo aquí. Estamos cansados, esta batalla está inagotable, nos cansa a todos. Nuestro hijo se mete al fuego, se cae en el agua. Está en peligro constante y nosotros estamos atemorizados. No sabemos a quién más acudir. ¿Nos puedes ayudar tú, Jesús? ¿Hay algo que tú puedas hacer frente a esta situación? Jesús le da una de las promesas más extraordinarias que tiene la Escritura. Se necesitó de un hombre confrontando una terrible situación para que Jesús nos dijera a toda la humanidad la siguiente expresión: que así se apoca tu fe. Pero si puedes creer, miren lo que Jesucristo dice en ese momento: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijiste tú en tus sueños, en tus pesadillas? ¿Quién dijo esa palabra? Jesucristo es el que está diciendo, hermano, por favor. Jesucristo es el que está hablando en este momento. Él está contestando a un hombre que está viendo cómo su hijo está con problemas y le dice esto: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Wow. Es importante porque este diálogo es fundamental para los creyentes. El hombre le dice a Jesús: ¿tú puedes? Escúcheme, por favor. El hombre le dice a Jesús: ¿tú puedes? ¿Cómo contesta Jesús? Oh, sí, claro, yo soy Dios. No, él no contesta de esa manera. Lo que él hace es que traslada la respuesta al terreno del que cree. Oh, yo no sé si estás creyendo esta mañana, hermano. Traslada la respuesta al terreno del que cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Entienden esto, hermano? Mire, Señor, ¿tú puedes hoy sanarme? ¿Tú puedes? Jesús no dice: claro que sí, soy el Dios Todopoderoso. No. ¿Crees? ¿De verdad crees? Porque si crees, todo es posible. Ahí está el diálogo. El diálogo está en torno a la fe. El diálogo está en torno a la capacidad que tenemos nosotros para creerle al Señor. Buscamos una respuesta celestial, pero Dios nos contesta: muéstrame tu fe y yo te doy respuestas celestiales. El problema no está en mi capacidad de sanarlo, diría el Señor. El problema está en la capacidad que tú tengas de creerlo. La pregunta no es si el Señor puede. La pregunta es: ¿tú crees de verdad? ¿Lo crees? Por eso es que ese padre en aquel momento clama y grita y dice, para que todos lo escuchen: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el poder de Dios se magnificó en ese momento. Wow. En ese instante, ¿sabe qué sucede, hermanos? Jesucristo quita la mirada del Padre y se dirige al espíritu mudo y sordo.
Yo te mando, le dijo Jesucristo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sí había una respuesta. Sí había una respuesta. Lo que este padre anhelaba y lo que este joven necesitaba fue totalmente suplido. Y cuando ellos se fueron de allí, no eran los mismos que habían llegado antes. Wow. Miren, mis hermanos, hacía mucho tiempo que este padre había perdido a su hijo. Aquel jovencito no tenía ni siquiera control sobre sus propios actos, estaba perdido y no había cura para ese mal. Pero Jesús llega para transformar una vida. Wow. La vida que nos presenta Jesucristo es una vida diferente a lo que el mundo nos puede ofrecer. Es una vida diferente si nosotros creemos en su palabra. Es una vida en la que somos más que vencedores con Él. Es una vida que nos llena de gozo aún a pesar de las tribulaciones. Es una vida en la que por nada debemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Él con toda oración y ruego. Es una vida que no se conforma a este siglo, sino que se renueva y conoce cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno. Es una vida en la que a través de la fe las cosas se hacen posibles. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la realidad espiritual de los hijos de Dios entonces? ¿Tú crees que nuestra realidad espiritual tiene que ser la misma realidad espiritual del mundo que no cree? ¿Tú crees que debería ser así? ¿Tú crees que deberíamos estar siempre en la misma dimensión? Entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace la fe, hermanos? ¿Cuál es la diferencia que hace la fe en tu vida diaria? ¿Cuál es la diferencia si tienes las mismas preocupaciones que el mundo tiene? Los mismos problemas que el mundo tiene, las mismas situaciones que el mundo tiene. ¿Dónde está el terreno de la fe? Pero tiene que ser diferente. Cuando Jesús le dice a este hombre, si puedes creer al que cree, todo le es posible, le está abriendo las puertas a toda clase de bendiciones espirituales logradas únicamente a través de la fe. Y es que hay algo poderoso, hermanos, y es que al otro lado del dolor siempre hay un milagro esperando por ti. Al otro lado de la soledad hay alguien que te acompaña. Al otro lado de tu falta de propósito hay propósito divino para dirigir tu vida. Al otro lado de tu incapacidad está aquel para el cual no hay nada imposible y que responde a quienes tienen fe en Él. Aleluya. Miren, mis hermanos, Abraham venció. Su hijo nació. Finalmente el hijo prometido, aunque Abraham hizo una cantidad de cosas y se sacrificó con su criada y todo eso, pero nació Isaac, el hijo de la promesa. Entonces vivieron felices para siempre, diría el cuento. Y el Señor, que ha conocido a Abraham y que Abraham esperó por tantos años que finalmente naciera el hijo de la promesa, y que Sara hasta se rió cuando fueron a anunciarle que finalmente estaba encinta, etcétera, todo eso. Pero pasa el tiempo y de repente un día el Señor le dice, bueno, Abraham, ahora tengo algo para ti. Pero ¿cómo es eso? ¿No fue suficiente con lo que ya vivimos? ¿No fue suficiente haber pasado la prueba de fe de tener un hijo en mi ancianidad? No, tengo algo para ti. Quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo. Quiero que lo sacrifiques. ¿Cómo? Escuchen, ¿no era suficiente esa prueba de fe para un hombre como Abraham? Él dejó su tierra y su parentela, él dejó todas las cosas que tenía, él se apartó de toda su seguridad. Él caminó por fe, él fue hacia la tierra prometida, él estaba haciendo lo que el Señor le decía, todos los días se levantaba simplemente para seguir las instrucciones del Señor. Esperó por tantos y tantos años hasta que finalmente nace el hijo de la promesa. ¿No era suficiente con eso? Ahora el Señor le lanza la más dura de todas. Dame tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Wow. Y uno podría decir, bueno, está bien, Señor, que me digas que deje la tierra y la parentela, está bien. Que me digas que espere por un hijo por tantos años, está bien. Pero que tú me digas que yo mismo tengo que sacrificar al hijo de la promesa. No, esto se sale de todo. Esto ya se fue más allá de cualquier cosa. Esto ya es demasiado, Señor. Yo quiero interpretar de alguna manera el sentimiento de Abraham en ese momento, pero no puedo hacerlo. Es un anciano, hermanos, es un anciano que ha tenido su hijo en ese periodo de su vida. Está regocijándose, está jugando con su hijo. Está todos los días, juguetea con aquel que a través del cual viene la descendencia. Él empieza a soñar ya en la descendencia. Ahora sí, vienen todas las cosas. Y ahora viene una contraorden celestial, una palabra que viene del cielo. Abraham, sacrifícame a tu único hijo Isaac. Oh. Y Abraham obviamente tiene dos amores. Por un lado está el amor hacia Dios y por otro lado está el amor hacia el hijo de la promesa. ¿Cuál de los dos amores va a ser más importante aquí? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué
¿Qué harías tú? Abraham decidió por Dios y fue obediente a su mandato. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo estoy seguro que ningún padre o madre aquí diría, jamás sacrificaría a mi hijo, ¿sí o no? Yo sé que sí. Yo soy padre. Jamás sacrificaría a mi hijo, jamás. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Muchos de nosotros estamos sacrificando a nuestros hijos ahora, cuando no les enseñamos la vida cristiana, cuando no los guiamos en valores cristianos, cuando los dejamos que el mundo los arrastre, cuando no caminan con Jesucristo. Estamos llevándolos a un sacrificio peor. Los estamos condenando a una vida sin Dios y a un futuro en el infierno. Ese es un sacrificio peor que el que estaba haciendo Abraham en aquel instante. Sacrificio que nosotros hacemos con nuestros hijos. ¿Te cuesta colocar el amor de Dios primero? ¿Cómo le iba a responder Abraham a Sara? Bueno, me llevé a tu hijo y lo sacrifiqué en la montaña. Por favor. ¿De qué estás hablando, Abraham? Yo no sé qué habrá pasado por la mente de este hombre durante la noche. Lo único que dice la Escritura es que él se levantó muy de mañana para prepararse, para obedecer al Señor. Esperanza contra esperanza. ¿Qué ve Abraham? ¿Qué está viendo Abraham, hermano? ¿Qué está viendo con sus ojos naturales? A su hijo amarrado, a su hijo atado y el cuchillo listo para sacrificar a su hijo. Eso es lo que está viendo sus ojos naturales. Pero Abraham sabía algo que lo mantenía en fe, que lo mantenía firme para hacer eso. Él sabía, él decía, aunque yo lo matare, aunque en este momento yo sacrifique a mi propio hijo, tengo un Dios poderoso que incluso lo puede levantar de la muerte ahora mismo y volveré con él al mismo lugar que vinimos. Aleluya. Oh, hermano, la única manera que tenemos nosotros de superar desafíos de fe es que tanto creemos de verdad en nuestro Dios y en su palabra. ¿Qué tanto creemos de verdad? ¿Qué tanto esa palabra es realidad en nuestra vida? ¿Qué tanto? Tu relación con Dios no tiene que ser solamente con base en expectativa, sino en fe. Hay una diferencia, hermanos, porque la fe ve más allá de la expectativa. La expectativa es probabilidad, la fe es certeza. ¿Me entiendes esta mañana, hermano? Certeza, certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza. Fe no es probabilidad, eso simplemente es expectativa. Cuando Felipe halla a Natanael y le dice, ven, ven, encontramos al Mesías. ¿Sabe qué dice Natanael? ¿De dónde es el Mesías? ¿De Nazaret? De Nazaret no puede salir algo bueno. Nada. La expectativa de Natanael era que de Nazaret no había nada bueno. Esa era la expectativa. Estaba parado frente al Mesías. Estaba parado frente al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, y sin embargo su expectativa es, no puede ser, de Nazaret no puede salir nada bueno. Una cosa es la expectativa, otra cosa es la fe. Una cosa es la expectativa, otra cosa es la fe. Wow. Entonces te pregunto, ¿qué has creído? ¿En quién has creído? Pablo lo dijo de esa manera. Él no dijo, yo sé lo que he creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Dice que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aguardan su venida. Aleluya. ¿En quién has creído tú? ¿Cómo es ese Dios en el que tú crees? ¿Es todopoderoso? ¿Es ciertamente poderoso y soberano? ¿Tiene control de este mundo? ¿Ese es el Dios en el cual tú crees? ¿Es un Dios de fábula? ¿Es un Dios de cuenticos de niños pequeños? ¿Es un Dios de escuela dominical nomás? ¿Es un Dios que te enseñan por ahí simplemente para que revises de vez en cuando las actuaciones de Dios en el pasado? ¿O es el Dios del presente? ¿O es el Dios que se levantó en victoria de la muerte? ¿Ese es el Dios que tú amas? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? Yo no sé a quién vienes tú a adorar aquí, hermano, porque aquí venimos a adorar a un Dios así, a un Dios poderoso, a un Dios victorioso, a un Dios que tiene el poder en su boca, un Dios que puede transformar lo que no es en lo que sí es a través del proceso de la fe. Hemos creído que Jesús es el Señor, aleluya. Hemos creído que fue levantado de los muertos. Hemos creído que Él es Dios, que Él es el único Dios verdadero, que tenemos vida eterna con Él. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Tú ya no vives a la deriva, tú vives de la mano de un Dios vivo que venció y que te lleva hacia la victoria eterna.
Dice la Escritura en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, no lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne sigue siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu, entonces es Espíritu. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Hermanos, toda esperanza humana se había ido en contra de Abraham. Toda esperanza humana. Ahí no había nada que hacer, hermanos. Ahí no había nada que hacer. Humanamente hablando, nadie daba un peso por esa situación. Nadie daba un peso porque Abraham tuviera un hijo. Ahí radica lo importante de la fe. Creyó en esperanza contra esperanza, en esperanza contra esperanza, y empezó a regocijarse sin que Isaac hubiera venido. Empezó a regocijarse y dar gloria a Dios. Hermano y hermana, esta mañana, ¿qué es lo que hay en tu vida en este momento? Que tú dices, eso es imposible. Es imposible. Pero que Dios puede hacerlo esta mañana. Anoche vi una película muy hermosa, muy bonita, Unbroken, something, no sé. Y es de la vida real, un hombre que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial, él fue torturado terriblemente torturado con toda clase de cosas. Le servían platos llenos de gusanos para que comiera. Y lo golpeaban con palos y todo eso. Y se escapó y estuvo a la deriva 27 días en el mar. 27 días. Hasta que finalmente lo rescataron. Lo declararon un héroe nacional. Se casó con una mujer cristiana. Pero empezó una vida terrible porque todas las noches tenía terribles pesadillas con aquel que lo había golpeado durante tanto tiempo. Se volvió un alcohólico impresionante. Estaba acabando con su hogar. Todas las cosas mal. Y su esposa oraba y oraba y oraba. Y fue el tiempo cuando vino Billy Graham en el avivamiento de Los Ángeles. Años atrás, muchos años atrás. El tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando viene él y su esposa le dice, vamos. No, yo no voy. Ella iba todas las noches porque esto que estaba preparado para unos días nomás se alargó y se alargó y se alargó. Y Billy Graham seguía predicando cada noche y ella iba todos los días, pero él no quería. Finalmente una noche fue y escuchó la palabra, y cuando Billy Graham dice, y todos cierren sus ojos, él no pudo cerrar sus ojos, para él era imposible. Venían todas sus imágenes a la mente. Había hasta comprado una pistola, él quería ir a matar a aquel que lo había torturado durante tanto tiempo en esa guerra. Pero en ese momento, cuando él sale corriendo de allí y se va, siguiente noche, su esposa lo convence y dice, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Cuando lo veía y en las noches él sobresaltado en su cama sentía cosas y ella oraba y oraba ahí. Lo que parecía imposible, lo que es imposible para los hombres. Él fue muchas veces donde psicólogo, fue muchas veces y le decían, sí hay tratamientos con medicinas de una manera y de otra, le decían muchas cosas, pero nada lo sanaba, nada lo curaba. Finalmente él fue una noche, escuchó la palabra del Señor y cuando el predicador hizo el llamado, él inmediatamente se fue, salió hasta que le dijeron, no te vayas, regresa. Y en ese momento el Señor fue poderoso en él. En ese momento el Señor le habló directamente, el Espíritu de Dios obró y cayó de rodillas allí delante del Señor para abrir su corazón para Cristo Jesús. En ese momento todo cambió para él. Jamás volvieron las pesadillas, jamás volvió absolutamente nada. Fue y tiró todo el licor que tenía en su casa, lo tenía escondido por todas partes. Y cuando se levantó de aquel lugar y su vida fue transformada, entonces un día fue a hablar con el capitán donde estaban todos sus presos allí, japoneses, y le dijo, ¿dónde está aquel hombre que me torturó? Porque antes lo que tenía era un deseo de venganza que acumulaba todos los días. Y cuando le dice, no sé, no lo hemos encontrado todavía, muy bien, si lo encuentra, denle esto. Y sacó una Biblia y le dijo, entréguenle esto y dígale que así como el Señor me ha perdonado, así yo lo perdono a él. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor. Un hombre completamente transformado por el poder de nuestro Dios. Esperanza contra esperanza. Lo que el mundo no puede hacer, nuestro Dios sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, aleluya. Él sí lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Hermano, ¿cuándo vas a comprar tu manual para saber cómo aterrizar? ¿Cuándo? Cuando yo pienso en Jesús, yo no puedo pensar en Él como el que fue. Yo pienso como el que es, el que está aquí con nosotros esta mañana. Cuando yo pienso en Jesús y le oro,
Yo no le oro pensando en que poderoso para abrir los ojos al ciego nomás. No, yo creo que hoy Él abre ojos en este lugar. Cuando yo pienso en mi Señor, no simplemente pienso como en aquel que se quedó en un lugar de la historia remoto de Galilea. No, yo pienso en aquel que vive y reina para siempre. Ese es mi Señor. Ese Dios del cual esta escritura dice que tiene poder, dominio y autoridad, que venció a la muerte y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Y saben qué está haciendo el Señor hoy? Está buscando gente de fe. Está buscando gente de fe que crean en esperanza contra esperanza. ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Adoramos a ese Dios tan grande? Nos ponemos de pie esta mañana y adoramos a ese Dios tan poderoso. No sé si tú tienes ganas de adorarlo con todo tu corazón. No sé, pero yo sí. Cada mañana me levanto con anhelo de adorar a mi Señor. Todos los días reconociendo a nuestro Dios poderoso. Reconociendo que Él es grande, ciertamente maravilloso. Grandes y poderosas son sus obras. Él es poderoso. Él es poderoso. Esta mañana Él te invita a creer esperanza contra esperanza. Lo que para los hombres es totalmente imposible, para nuestro Dios es posible. Él puede hacer un cambio. Él puede hacer una transformación. Él puede hacer una sanidad esta mañana. Él puede hacer lo que Él quiera hacer, hermanos. Busca en tu palabra. Busca en tu palabra. Y lo que el Señor te diga, esa es tu realidad. Tómate de esa palabra. Aférrate a esa palabra y vívela. Cómela para ti. Y empieza a vivir no por lo que ves, sino por fe. 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 Escúchame bien. No por lo que ves, sino por lo que esperas en el Señor, que ha dicho a través de su palabra. Alabemos al Señor ahora. Todos juntos aquí, hermanos. Todos juntos. Mientras glorificamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor maravilloso, lleno de poder, de majestad, de gloria y de grandeza. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Ajá. Levanta tus manos al Señor esta mañana, glorificándolo. Dios.